El aula magna olía mal. Ese fue el primer pensamiento de Krell mientras ajustaba sus membranas sensoriales y trataba de concentrarse en la monótona explicación del profesor Van Tix sobre la teoría elemental de la deformación. Tras 3 meses de semestre en la Academia Central Galáctica, todavía no lograba acostumbrarse a la extraña mezcla de feromonas, preferencias atmosféricas y variaciones de temperatura que suponía estudiar junto a 200 especies diferentes. Pero hoy algo se sentía diferente, más intenso, como el ozono antes de que caiga un rayo. Ahora bien, como decía, prosiguió el profesor Van Tix, parpadeando sus 6 ojos en una secuencia calculada. El principio fundamental de los viajes a velocidades superiores a la de la luz requiere una comprensión precisa de la manipulación espacial, que nuestra especie dominó hace aproximadamente 4.000 ciclos. Por supuesto, algunas civilizaciones, hizo una pausa, chasqueando las mandíbulas en lo que entre los de su especie se consideraba una sonrisa burlona, tardaron considerablemente más tiempo en comprender conceptos tan básicos. Unos pocos chirridos aislados surgieron del lado derecho del auditorio. Los estudiantes de IBEC Elective, siempre deseosos de demostrar su superioridad. Las orejas de Krell se movieron con fastidio. Ya había escuchado ese tono condescendiente antes, generalmente dirigido a las especies miembros más recientes de la Asamblea Galáctica. Especies como los humanos. La atención de Krell se desvió 3 filas hacia abajo, hasta donde estaba sentada Maya Frost. Su peculiar figura de mamífero se encorvaba sobre una tableta. Era la única humana en astrofísica avanzada, posiblemente la única humana lo suficientemente loca como para matricularse en un curso que incluso los viajeros espaciales veteranos encontraban desafiante. Su planeta, la Tierra, se había unido a la Asamblea hacía tan solo 6 años estándar. 6 años. La mayoría de las especies requirieron siglos de intercambio tecnológico antes de que sus crías pudieran siquiera acceder a cursos básicos. Y sin embargo, allí estaba. Y esto era lo que hacía que a Krell se le erizaran las escamas de inquietud. Nunca pareció tener miedo. Todas las demás especies presentes en la sala poseían ese instinto básico de supervivencia, esa conciencia de estar rodeadas de seres que podían aplastarlas, envenenarlas o consumirlas con mínimo esfuerzo. Pero Maya, allí estaba sentada con esa extraña cara de primate, completamente relajada, haciendo marcas de vez en cuando en su libreta, a veces sonriendo ante chistes que Krell sospechaba que solo ella entendía. «Estás mirando fijamente otra vez», susurró Nerra, la compañera de camada de Krell, desde el asiento junto a él. Sacó la lengua para saborear el aire. «¿La humana? Es rara», murmuró Krell. «Todos los habitantes de los mundos de la muerte son raros. Por eso son peligrosos». Las espinas de Nerra se aplanaron contra su cráneo. Una señal de incomodidad. Mi portador de GAN me contó historias sobre ese planeta. Una gravedad que aplastaría a la mayoría de nosotros. Una atmósfera tan reactiva que literalmente oxida el metal, sistemas meteorológicos que generan torbellinos de viento giratorios capaces de demoler estructuras, y ni hablar de su biodiversidad. Depredadores alfa por doquier. Tuvieron que luchar solo para convertirse en la especie dominante. Oí a Krell decir que su planeta está clasificado como categoría 12. Los ojos de Nerra se abrieron de par en par. Eso está solo 2 niveles por debajo de los mundos de muerte prohibidos. ¿Cómo sobrevive algo allí? Volviéndose más peligroso que todo lo demás, al parecer. Un clic seco interrumpió su conversación susurrada. El profesor Van Tix había activado la pantalla holográfica y un modelo giratorio de un campo de distorsión se materializó sobre el foso de la conferencia. Bien, entonces, hablemos de la aplicación práctica de estos principios. Al diseñar un sistema de propulsión, hay que tener en cuenta. Fue entonces cuando Drex hizo su jugada. Krell lo notó primero porque había estado observando a Drex todo el semestre. El estudiante Kronar era enorme, incluso para los estándares de su especie. 2,5 metros de músculo escamoso, garras afiladas como navajas y un temperamento que hacía que los depredadores territoriales parecieran amigables. Drex había dejado bien claro desde el primer día que creía que ciertas especies no tenían cabida en la academia, especialmente los humanos. Había empezado con pequeñas cosas. Tiraba las tabletas de datos de Maya de los escritorios, le bloqueaba el paso en los pasillos, hacía comentarios en dialecto Kronar que la matriz de traducción nunca llegaba a captar del todo, aunque su significado era bastante claro por su lenguaje corporal. Maya lo había ignorado todo con esa misma calma inquietante. Pero hoy, Drex se había cansado de las sutilezas.
Se levantó de su asiento con una lentitud deliberada, y su movimiento provocó que varios estudiantes cercanos se escabulleran. El sistema ambiental del aula se ajustó automáticamente, bajando la temperatura para compensar sus elevadas feromonas de agresión. El profesor Van Tix hizo una pausa a mitad de la frase, sus órganos sensoriales girando hacia la perturbación. Estudiante Drex, por favor, regrese a su asiento, dijo el profesor con voz portando las múltiples armonías de la autoridad. Drex lo ignoró. Ahora avanzaba por el pasillo, sus garras resonando contra el suelo de polímero. Sus ojos, fríos y amarillos, estaban fijos en Maya. El humano ni siquiera había levantado la vista, dije. La voz del profesor Van Tix se elevó, adquiriendo un tono de advertencia que hizo vibrar incómodamente los implantes traductores en los sistemas auditivos de todos. Regrese a su asiento inmediatamente. No. La voz de Drex era un retumbo como piedras chocando entre sí. Estoy cansado de compartir espacio de aprendizaje con individuos inferiores. Cansado de ver cómo se desperdician recursos en especies que apenas entienden el fuego, y mucho menos la mecánica espacial. El auditorio quedó en silencio. Incluso la colmena colectiva cesó su eterno parloteo. En la academia, este tipo de confrontaciones eran técnicamente imposibles. Existían protocolos de comportamiento, sistemas de resolución de conflictos y amortiguadores neuronales integrados en la propia estructura para prevenir la violencia. Y sin embargo, allí estaba Drex, irradiando pura hostilidad. Mientras Maya seguía estudiando su tableta como si nada fuera inusual, Krell sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza. Su especie, los Venturi, eran conocidos por su naturaleza diplomática y su capacidad para percibir el peligro y reducir la tensión. En ese momento, todos sus instintos le gritaban que corriera. Esta es su última advertencia, dijo el profesor Van Tix. Pero ahora había incertidumbre en sus armónicos. Los Cronar eran una de las razas guerreras de las asambleas a las que se les permitía ser miembros a pesar de su naturaleza agresiva debido a su valor militar. Imponer medidas disciplinarias a una persona tenía implicaciones políticas. Drex llegó a la fila de Maya. Se inclinó, acercando su enorme cabeza a la de ella, dejando al descubierto sus colmillos. ¿Eres sordo, humano o simplemente estúpido? Te estoy hablando a ti. Finalmente, Maya levantó la vista. Su rostro no delataba nada. Sin miedo. No había enfado, solo una leve curiosidad, como si la hubieran interrumpido mientras leía algo medianamente interesante. ¿Puedo ayudarle? Su voz era suave, casi musical. Krell había descubierto que las cuerdas vocales humanas eran increíblemente flexibles, capaces de producir una gama de sonidos que la mayoría de las especies encontraban perturbadores o extrañamente fascinantes. Puedes irte, gruñó Drex. Regresa a tu mundo mortal y deja de hacernos perder el tiempo. No perteneces aquí. Tu especie no pertenece aquí. Interesante perspectiva, dijo Maya, dejando su tableta con sumo cuidado. Dado que los humanos ya han contribuido con 17 artículos revisados por pares a la base de datos de astrofísica solo este semestre, mientras que las contribuciones de los Cronar se sitúan actualmente en, déjame comprobar, 0. Una oleada de chasquidos y silbidos recorrió el auditorio. Si Krell no lo conociera, diría que sonaba a risas. Las crestas de la columna vertebral de Drex se erizaron, una clara muestra de amenaza. Cuidado, pequeño mamífero, gruñó. Mi gente conquistaba sistemas estelares cuando la tuya aún vivía en cuevas. Y sin embargo, aquí estamos, los dos cursando la misma asignatura introductoria, respondió Maya. Su tono seguía siendo coloquial, casi agradable. Curioso, ¿verdad? La mano de Drex se movió tan rápido que Krell casi no la vio. En un instante, sus brazos estaban a los costados. Al siguiente, sostenía una hoja, una pieza curva de metal afilado que brillaba bajo la luz del aula. Se oyeron jadeos de asombro entre varias especies. Las armas estaban absolutamente prohibidas en la academia, vetadas por tratados y reforzadas por una tecnología que debería haber hecho imposible el contrabando. Debería haber. Drex descartó esa idea de inmediato. El profesor Van Tix se estaba moviendo, activando los protocolos de emergencia en su unidad de muñeca, pero estaba demasiado lejos, y los Cronar eran terriblemente rápidos cuando se lo proponían. La hoja se cernía a centímetros de la garganta de Maya.
Los labios de Drake se curvaron en lo que su especie consideraba una sonrisa. Ya no eres tan lista, ¿eh? Un corte, humana. Eso es todo lo que haría falta. Tu piel suave, tus arterias vulnerables. Podría acabar contigo antes de que tu cerebro primitivo siquiera registrara el dolor. Krell no podía respirar, no podía moverse. Quería activar su baliza de emergencia, llamar a seguridad, hacer algo, lo que fuera. Pero su cuerpo se había paralizado por un puro instinto de supervivencia. Alrededor del auditorio, otros estudiantes retrocedían, pegándose a las paredes, algunos dirigiéndose a las salidas. Pero Maya sonrió. No era una sonrisa amistosa. Krell había visto sonreír a humanos antes. Esos extraños movimientos de labios que supuestamente indicaban placer o diversión. Esto era diferente. Esta sonrisa mostraba dientes. No muchos. No como la boca de Drex llena de colmillos. Solo un atisbo de una pequeña y plana dentadura omnívora que debería haber parecido inofensiva. Pero no lo era. ¿Sabes qué es interesante de los humanos?, dijo Maya, sin apartar la vista de la hoja. Somos cazadores persistentes. ¿Sabes lo que eso significa, Drex? Los ojos del Cronar se entrecerraron. No me importan tus primitivos métodos de caza. Deberías, continuó Maya, con un tono aleccionador que, de alguna manera, heló la sangre de Krell. Significa que no te rindas jamás. Cuando decidimos que queremos algo, ya sea una presa, una meta o simplemente sobrevivir un día más, perseveramos. Sobrevivimos. Nos adaptamos. Perseveramos. Tu especie evolucionó para ser depredadora de emboscada, ¿verdad? Grande, rápida, fuerte, golpea con fuerza, mata rápido. Y tu especie evolucionó para ser presa. Drex sonrió con desdén. Pero Krell notó que su mano ya no estaba tan firme. En realidad, no. La sonrisa de Maya se ensanchó ligeramente. Evolucionamos para perseguir a nuestra presa hasta que literalmente moría de agotamiento. Rastreábamos a los animales durante días, semanas si era necesario, hasta que se desplomaban de fatiga. Entonces nos acercábamos y los matábamos. Sin luchar, sin forcejear, solo con una paciencia inevitable e imparable. ¿Tiene algún sentido esta lección de historia? La voz de Drex había perdido algo de su seguridad. Maya se puso de pie. No lo hizo con aspavientos. No se movió con rapidez ni dramatismo. Simplemente se levantó con un movimiento fluido. Y de repente, Krell se dio cuenta de algo que nunca había considerado conscientemente. Ya lo había notado. Maya era alta para su especie. No tan alta como Drex, pero lo suficientemente alta como para que, al ponerse de pie, el Cronar tuviera que ajustar su ángulo para mantener el cuchillo en su garganta. El caso, dijo Maya, es que trajiste un cuchillo a un escenario de guerra neurológica. Verás, mientras estabas ocupado intimidando y amenazando, mi sistema suprarrenal se activó. ¿Sabes qué es eso? Es una respuesta química que el cuerpo humano tiene cuando nos enfrentamos al peligro. La mayoría de las especies tienen algo similar, pero el nuestro es, bueno, especial. Dio un paso al frente. Drex retrocedió instintivamente. Ahora mismo, mi cerebro está liberando adrenalina en mi torrente sanguíneo, continuó Maya siguiéndolo. Mi ritmo cardíaco ha aumentado. Mis receptores del dolor se han atenuado temporalmente. Mi fuerza ha aumentado químicamente en aproximadamente un 40%. Y mi tiempo de reacción se ha duplicado. Todo esto sucedió automáticamente, sin pensarlo conscientemente. Porque esto es lo que hace mi especie cuando se siente amenazada. Nos volvemos más peligrosos. Eso no cambia el hecho de que yo tengo un arma y tú no, dijo Drex. Pero dio otro paso atrás y ahora otros estudiantes lo notaban. El depredador se retiraba. ¿No es así?, preguntó Maya. Déjame contarte lo que tengo, Drex. Tengo una estructura ósea que evolucionó bajo una gravedad 3 veces mayor a la que estás acostumbrado. Tengo una densidad muscular que parecería imposible para la mayoría de las especies en esta sala. Tengo un sistema nervioso que procesa el dolor de forma diferente, que me permite funcionar a pesar de lesiones que te incapacitarían. Y lo más importante, dejó de avanzar. Drex se había apoyado contra una fila de asientos.
Tengo el condicionamiento psicológico de una especie que sobrevivió a todo lo que la Tierra nos lanzó. Eras glaciales, supervolcanes, megapa que te hacían parecer adorable, enfermedades que mataron a miles de millones. Y seguimos adelante. Siempre seguimos adelante. Así que, esto es lo que va a pasar ahora. El profesor Van Tix había llegado al panel de seguridad, y Krell pudo ver a los equipos de respuesta armada entrando por las salidas superiores. Pero todos estaban paralizados observando este extraño enfrentamiento entre un enorme guerrero macho y una humana, un tercio de su tamaño. «¿Vas a bajar ese cuchillo?», dijo Maya. Su voz se volvió tranquila y absolutamente firme. «Vas a retroceder. Vas a esperar a seguridad. Y vas a pasar el resto de tu vida preguntándote por qué le tenías tanto miedo a una presa desarmada como para llevar un arma a una institución académica». «No te tengo miedo», dijo Drex, pero su espalda se tensó y su voz perdió su rugido. «Sí», dijo Maya simplemente. «Sí me lo tienes». El cuchillo cayó al suelo con un ruido sordo. Drex miró su mano como si lo hubiera traicionado. Los equipos de seguridad bajaban corriendo, con sus armas paralizantes listas, pero la confrontación había terminado. La agresividad de Drex simplemente se había evaporado, reemplazada por algo que parecía inquietantemente confusión. Maya se agachó, recogió el cuchillo con una indiferencia despreocupada por los protocolos de evidencia adecuados y lo examinó con interés académico. «Una artesanía interesante», comentó. «Una aleación primitiva, aunque probablemente no mantendría el filo más que unas pocas docenas de cortes». Se lo entregó al oficial de seguridad más cercano. Un leve asentimiento cortés. Mientras el equipo de seguridad rodeaba a Drex, colocándole supresores neuronales y sujetándolo con correas, Maya regresó a su asiento como si nada hubiera pasado. Tomó su tableta, buscó su página y continuó leyendo. Todo el auditorio la miró en absoluto silencio. El profesor Van Tix se acercó lentamente. Sus múltiples ojos parpadeaban de forma asincrónica, lo que denotaba una profunda angustia emocional. «Estudiante Maya», dijo con cautela. «¿Estás herido?» «No, señor». «¿Necesita una evaluación médica?» «No, señor, aunque agradezco su preocupación. Lo que acaba de hacer fue extremadamente peligroso e infringió aproximadamente 17 protocolos de seguridad». «Sí, señor». Maya alzó la vista y Krell volvió a ver esa misma sonrisa inquietante. «Pero él empezó». El profesor Van Tix emitió un sonido que la matriz traductora no pudo procesar del todo. Pudo haber sido una risa o posiblemente un gemido. «Se acabó la clase. 4 es clase. Anunció que reanudaremos el trabajo mañana después de que yo presente aproximadamente 4.000 informes de incidentes y posiblemente reconsidere mis opciones profesionales». Los estudiantes comenzaron a salir rápidamente, la mayoría dándole a Maya un amplio espacio. Krell se encontró pasando junto a su fila y no pudo evitar detenerse. «Eso fue lo más valiente o lo más loco que he presenciado», dijo. Maya lo miró con esos ojos de depredador que le clavaban la mirada. «En la Tierra tenemos un dicho, no confundas la paciencia con la debilidad». «No creo que nadie vuelva a cometer ese error», dijo Krell. «Bien». Volvió a su tableta. «Porque de verdad quiero aprender teoría de la curvatura, y no quiero más interrupciones». Mientras Krell salía del aula, con la mente a mil, se dio cuenta de algo profundo. La galaxia había pasado 6 años tratando a los humanos como curiosidades. Nuevos miembros a los que guiar y proteger, y a los que, ocasionalmente, tratar con condescendencia. Se habían centrado en el poco tiempo que la humanidad llevaba en el espacio, en su tecnología limitada, en su entusiasmo juvenil. Habían pasado por alto por completo las evidentes señales de advertencia de una especie que se había abierto camino hasta la cima de una cadena alimenticia planetaria tan hostil que hacía que los mundos de pesadilla parecieran mansos. Una especie que respondía a las amenazas no con miedo, pero con un análisis calculado. Una especie que no solo sobrevivía a situaciones imposibles, sino que prosperaba gracias a ellas. En algún lugar de las oficinas administrativas sonaban las alarmas. Se revisaban los protocolos de seguridad. El cuerpo diplomático Cronar probablemente ya estaba redactando quejas formales. La Junta de la Academia celebraría sesiones de emergencia. Y en un auditorio diseñado para la educación de las mentes más brillantes de la galaxia, una chica humana de un mundo letal tomaba notas en silencio sobre la teoría de la curvatura, sonriendo ocasionalmente para sí misma al pensar en algo divertido que solo ella comprendía. La galaxia, pensó Krell,
No tenía ni idea de lo que había atraído a sus universidades, sus ciudades, su civilización cuidadosamente ordenada. Pero estaban a punto de descubrirlo. La cafetería del nivel 47 servía a aproximadamente 6.000 estudiantes con 90 necesidades dietéticas diferentes. A Krell siempre le había parecido abrumadora. El caos absoluto de burbujeantes tanques de proteínas, dispensadores de minerales cristalizados, cámaras atmosféricas para los respiradores de metano y zonas con temperatura controlada que iban desde cerca del cero absoluto hasta niveles de roca fundida. Hoy, 3 días después de lo que los estudiantes llamaban el tras el incidente, el caos se sentía distinto, tenso, como si todos esperaran a que algo sucediera. Krell recogió su pasta nutritiva, la sustancia grisácea e insípida que mantenía a Venturi con vida, aunque no precisamente feliz, y escudriñó la enorme cámara en busca de un lugar donde sentarse. Nera ya se había acomodado cerca de las ventanas de observación. Sus crestas dorsales estaban lo suficientemente relajadas como para indicar que había encontrado una zona segura. ¿Te enteraste?, preguntó en cuanto Krell se sentó. Están expulsando a Drex. No solo de la academia. Toda la delegación Kronar está siendo retirada. Incidente diplomático, violaciones de tratados, todo. Bien, dijo Krell, quizá con más vehemencia de la que pretendía. Bien. Su clan exige sangre humana como compensación. Literalmente, dicen que Maya lo humilló, que su honor guerrero exige satisfacción. Hay protestas frente a la embajada Kronar, peticiones de sanciones. 3 cadenas de noticias distintas están emitiendo reportajes sobre las especies del mundo mortal y si deberían permitírseles el acceso al espacio civilizado. Los tentáculos de alimentación de Nera temblaron. Esto podría convertirse en algo realmente mal. Krell removió su pasta sin apetito. Había pasado las últimas 72 horas revisando todo lo que pudo encontrar sobre la Tierra. Los datos eran perturbadores. Los humanos poseían armas nucleares antes de alcanzar la órbita. Habían librado 2 guerras mundiales que mataron a más de 100 millones de personas de su propia especie, y luego, de alguna manera, se unieron para construir un gobierno mundial funcional. Habían sobrevivido a plaga tras plaga, desastre tras desastre, y respondieron a cada desafío volviéndose más resilientes. Y de alguna manera, increíblemente, miraron a las estrellas y decidieron que también pertenecían allí. Ahí está, susurró Nero. Maya había entrado en la cafetería. La reacción fue inmediata y visible. Un pequeño vacío se formó a su alrededor cuando estudiantes de una docena de especies de repente descubrieron razones urgentes para estar en otro lugar. Parecía ajena a ello, moviéndose entre los puestos de comida con la misma calma y eficiencia que demostraba en todo. Está comiendo con los otros humanos, observó Nero. Mira en la sección 12. Krell siguió su mirada y vio lo que se le había escapado antes. Un grupo de quizás 20 humanos reunidos en mesas que de alguna manera habían terminado aislados del resto de la cafetería. No oficialmente. No había barreras ni carteles, pero la separación era evidente. Los humanos a un lado, todos los demás manteniendo una distancia prudente. ¿Cuándo ocurrió esto?, preguntó Krell. Probablemente empezó después del incidente. La gente tiene miedo, Krell. Ahora nos miran de otra manera, intervino una nueva voz. Krell se giró y vio a Exaxis acomodándose en un asiento frente a ellos. El profesor era anciano para los estándares galácticos, pues había enseñado xenobiología durante 3 siglos. Su piel tenía el color plateado desvaído de la vejez extrema, y sus tallos sensoriales se inclinaban bajo el peso del conocimiento acumulado. Profesor, dijo Nera respetuosamente, no lo habíamos visto. La mayoría de los estudiantes no ven nada más allá de sus propias suposiciones, respondió Haxis sin mala intención. Activó una pequeña pantalla holográfica desde su unidad de muñeca. He estado estudiando el problema humano desde que se unieron a la asamblea. ¿Problema? Las orejas de Krell se movieron. Eso suena duro. ¿Problema? En el sentido clásico, un enigma por resolver. Una pregunta que requiere respuesta. Haxis manipuló la pantalla, mostrando imágenes de la Tierra. Miren este planeta. 70% de cobertura acuática, sistemas climáticos violentos, inestabilidad tectónica, una luna tan grande que crea mareas gravitacionales que remodelan las costas a diario. La atmósfera contiene oxígeno en niveles tóxicos para la mayoría de las especies. Y, sin embargo, hizo zoom en varias regiones. Tienen asentamientos por todas partes.
Desiertos que devastarían la vida de la mayoría de los seres vivos. Páramos helados que deberían ser inhabitables. Junglas tan densas con vida que cada metro cuadrado es un campo de batalla. Montañas que atraviesan la atmósfera respirable. Los humanos simplemente construyeron estructuras y se mudaron. No terraformaron primero. No esperaron a que las condiciones fueran óptimas. Condiciones. Se adaptaron al entorno en lugar de al revés. ¡Qué locura!, exclamó Nerra. Es la humanidad, corrigió Saxis. No son la especie más fuerte, ni la más rápida, ni la más inteligente en términos de capacidad de procesamiento bruta. Pero tienen algo más. Plasticidad conductual combinada con cooperación social y una terquedad francamente absurda. Eso los hace increíblemente peligrosos de maneras que apenas empezamos a comprender. Krell observó a Maya unirse a sus congéneres. Se reían de algo, se pasaban tabletas de datos, completamente tranquilos a pesar de estar prácticamente aislados por la presión social. ¿Crees que habrá más incidentes?, preguntó. Creo que los humanos han tolerado cortésmente nuestra condescendencia porque aún están aprendiendo las reglas. Pero la paciencia de toda especie tiene un límite. Y los humanos ya han demostrado que, cuando se les presiona, contraatacan con más fuerza. Como si sus palabras lo hubieran invocado, se desató una conmoción cerca de las estaciones de producción de proteínas. Krell estiró el cuello para ver qué sucedía. Un grupo de estudiantes del colectivo Colmena había rodeado a uno de los humano, un hombre de piel oscura y pelo muy corto. Krell lo reconoció de química avanzada, un estudiante brillante llamado Marcus Webb. «Oh, no», susurró Nero. Los estudiantes de la colmena parloteaban rápidamente, su traducción llegando en ecos superpuestos. Mundo de muerte o inmundicia, contaminando nuestros espacios de aprendizaje, trayendo violencia. Debería ser puesto en cuarentena. Peligroso. Impredecible. Se requiere una evaluación de amenazas. Marcus intentaba retroceder. Levantó las manos en un gesto conciliador, pero el colectivo de la colmena lo presionaba. Sus unidades individuales eran pequeñas, apenas le llegaban a la cintura, pero eran docenas, y su inteligencia colectiva las hacía formidables. Su especie sacó un arma, amenazó con violencia, violó los protocolos del santuario, zumbó la colmena. Todos los humanos deberían ser expulsados, devueltos a su mundo, mantenidos alejados de los seres civilizados. Era una sola persona, dijo Marcus, con la voz tensa por la frustración contenida. Un idiota que atacó a un humano, no al revés. Maya se defendió. Irrelevante. Los humanos traen el caos. Esto es documentado. Vuestra historia es violencia, guerra, destrucción. ¿Y vuestra historia es qué exactamente? Otra humana se había puesto de pie. Una mujer alta, pelirroja, a la que Krell había visto en su curso de mecánica cuántica. Su placa decía que Sa Reynolds. Armonía perfecta. Porque he leído sobre las guerras de la colmena, sobre cómo vuestras mentes colectivas lucharon durante 3 siglos por la distribución de recursos, casas de cristal, amigos, piedras, lanzar piedras, mala combinación. Más humanos estaban ahora de pie, no agresivos, no avanzando, simplemente poniéndose en pie en una demostración coordinada que hizo que los instintos de supervivencia de Krell gritaran advertencias. No tenían que hacer nada amenazante. El simple hecho de que 20 humanos estuvieran juntos, listos, era suficiente. Esto es malo, murmuró el profesor Exaxis, ya dirigiéndose hacia la confrontación. Que alguien avise a seguridad. Pero antes de que Krell pudiera activar su baliza de emergencia, Mia estaba allí. Se había movido entre la multitud con esa inquietante velocidad humana, colocándose entre Marcus y el colectivo Ive. Su lenguaje corporal era diferente al del incidente. Menos depredador, más diplomático, pero no menos autoritario. Bien, chicos, respiren hondo, dijo, haciendo oír su voz por encima de las múltiples conversaciones. Esto es claramente un malentendido que se está saliendo de control. Que no haya malentendidos, zumbó la colmena. Se requiere aclaración. ¿Son peligrosos los humanos? Sí, dijo Maya. Simplemente. Toda la cafetería quedó en silencio. Incluso los dispensadores automáticos de comida parecían detener su funcionamiento. Krell sintió que su pulso se aceleraba. Esa no fue la respuesta diplomática. Pero lo mismo ocurre con todas las especies que hay aquí, continuó Maya, volviéndose lentamente para dirigirse a la multitud reunida.
Los Kronar son guerreros depredadores. Los Tren poseen sacos de veneno capaces de matar a la mayoría de las formas de vida basadas en el carbono. La colectividad de la colmena puede arrasar y abrumar por su mera cantidad. El Venturi puede detectar y manipular estados emocionales. Cada una de las especies presentes en esta sala es peligrosa a su manera. Eso no es un defecto. Eso es sobrevivir. Señaló al colmena. ¿Quieres saber si los humanos representan una amenaza? Bien. Permítame darles la respuesta honesta. Somos una amenaza para cualquiera que nos amenace. Somos una especie que evolucionó luchando contra literalmente todo en nuestro planeta, incluyéndonos unos a otros. Y aprendimos algo crucial de esa experiencia. Aprendimos que la cooperación vence a la competencia. Aprendimos que la inteligencia vence a la fuerza. Aprendimos que la resistencia supera la velocidad. La voz de Maya se elevó, no con ira, sino con pasión. Sí, venimos de lo que vosotros llamáis un mundo de muerte. Sí, nuestro planeta os mataría a la mayoría en cuestión de horas. Sí, nuestra historia es violenta, caótica y desordenada. Es una historia de analizar problemas que deberían habernos destruido y encontrar soluciones. Es una historia de aspirar a lo más alto incluso cuando teníamos todas las razones para rendirnos. Hizo un gesto hacia los demás humanos. Todos y cada uno de los integrantes de esta academia se ganaron su lugar. Aprobamos los mismos exámenes de ingreso, cumplimos con los mismos estándares, demostramos la misma aptitud que todos los demás. Algunos de nosotros obtuvimos una puntuación más alta. Y lo logramos a pesar de pertenecer a una especie que solo consiguió los viajes interestelares hace 6 años. 6 años. La mayor parte de su especie llevaba milenios viajando por el espacio antes incluso de que ustedes solicitaran plaza aquí. Quesa dio un paso al frente, uniéndose a Maya. Trato especial. No les pedimos que les caigamos bien. Les pedimos que nos juzguen por nuestro comportamiento real, no por el miedo que tienen a lo que podríamos hacer. Marcus asintió. Un estudiante de Kronar tomó una mala decisión. Primero, él está afrontando las consecuencias de esa decisión, pero castigar a toda la humanidad porque un extraterrestre atacó a uno de nosotros no es justicia, es prejuicio. El parloteo del colmena había cesado. Sus respectivas unidades estaban reunidas, procesando, realizando cálculos a través de su conciencia distribuida. Finalmente, surgió su voz consensuada. Argumento lógico presentado. Responsabilidad individual versus castigo colectivo. Las variables requieren recálculo. La evaluación inicial puede haber estado sesgada por datos incompletos. No fue exactamente una disculpa, pero viniendo de un colectivo de la colmena, se le acercó bastante. El profesor Exaxis ya se había unido al grupo junto con 3 agentes de seguridad, pero la tensión ya había comenzado a disiparse. Los estudiantes volvían a sus comidas, las conversaciones se reanudaban, aunque Krell notó que ahora más especies se sentaban más cerca de la sección humana, no integradas exactamente, pero la separación absoluta se había resquebrajado. Bien hecho, le dijo Saxis a Maya en voz baja, aunque el oído agudizado de Krell lo captó. Podrías tener futuro en la diplomacia. Prefiero seguir con la astrofísica, respondió Maya con una leve sonrisa. Pero gracias. Cuando la multitud se dispersó, Krell se encontró acercándose a las mesas humanas. No estaba seguro de qué impulso lo motivaba. Una mezcla de curiosidad y respeto, y el deseo de comprender mejor a estos extraños habitantes de mundos de muerte. ¿Puedo sentarme contigo?, preguntó a Maya. Ella pareció sorprendida, pero señaló un asiento vacío. Claro, pero te advierto. Estamos a punto de comenzar a debatir si la teoría de la curvatura o el entrelazamiento cuántico constituye la mejor base para la comunicación a velocidades superiores a la de la luz. Esto podría ponerse tenso. Krell se acomodó en el asiento, ajustando su postura a la silla diseñada para especies bípedas. Creo que puedo con esto. ¡Qué ingenuo!, dijo Quesa con una sonrisa. Entonces, Krell, ¿verdad? Eres Venturi. Tu especie se especializa en inteligencia emocional y resolución de conflictos. ¿Cuál es tu opinión sobre toda la situación de la integración? Krell meditó cuidadosamente sus palabras. Creo que la galaxia cometió un error fundamental de evaluación. Nos fijamos en el nivel tecnológico de la humanidad, su reciente llegada, la clasificación de su planeta natal, y sacamos conclusiones precipitadas. Los consideramos niños que necesitaban guía. Pero no son eso en absoluto. ¿Qué somos nosotros entonces?, preguntó Marcus, con genuina curiosidad en el rostro. Supervivientes,
dijo Krell. Veteranos de una guerra que ha durado toda su historia evolutiva. El resto evolucionamos en mundos relativamente pacíficos, afrontamos desafíos manejables y construimos nuestras civilizaciones durante periodos de estabilidad planetaria. Ustedes construyeron la suya en los intervalos entre catástrofes. Eso no los convierte en niños. Los convierte en algo que nunca antes habíamos encontrado. Maya se recostó, estudiándolo con esos ojos fijos en el frente. Quizás sea lo más perspicaz que me haya dicho un ser no humano desde que llegué aquí. Mi especie se gana la vida leyendo a los demás, dijo Krell. Y lo que leo en los humanos es fascinante y aterrador a partes iguales. Son pacientes hasta que dejan de serlo. Son pacíficos hasta que necesitan serlo. De lo contrario, te adaptas más rápido de lo biológicamente posible. Y nunca te rindes. Caza por persistencia, dijo Maya con una sonrisa cómplice. Ya hablamos de eso. He estado pensando mucho en esa conversación, admitió Krell sobre lo que significa para una especie estar construida en torno a la resistencia en lugar del dominio inmediato. Las implicaciones son asombrosas. Un humano más joven, apenas salido de la adolescencia según sus estándares, intervino desde el otro extremo de la mesa. Su placa decía Tommy Park. ¿Significa esto que otras especies dejarán de tratarnos como si estuviéramos a punto de explotar en cualquier momento? Algunas sí, dijo Krell con sinceridad. Otras no. El miedo es difícil de superar, especialmente cuando se basa en información incompleta. Pero incidentes como el de hoy ayudan. Ver a los humanos calmarse en lugar de agravar la situación. Elegir el diálogo en lugar de la violencia. Demostrar moderación. Eso genera confianza. Incluso después del incidente, preguntó Kesa, especialmente después del incidente, respondió Krell. Maya tenía todo el derecho legal y moral de responder con violencia. Drex inició la agresión con un arma mortal. La mayoría de las especies lo habrían considerado letal. La represalia estaba justificada. En cambio, usó la psicología y se mantuvo no física, demostrando una disciplina increíble. Maya negó con la cabeza. Solo intentaba que no me apuñalaran. Estabas demostrando algo crucial, dijo el profesor Saxaxis, apareciendo junto a su mesa con el inquietante silencio propio de los ancianos Treen. Estabas demostrando que los humanos comprenden la respuesta proporcional, que se puede ser peligroso sin ser destructivo. Eso es lo que la galaxia necesita ver. Acercó otra silla, con un movimiento lento pero deliberado. ¿Puedo compartir algo con ustedes? La perspectiva de alguien que ha enseñado aquí durante 3 siglos y ha visto a 73 especies diferentes unirse a la asamblea. Los humanos asintieron e incluso los estudiantes de otras mesas se inclinaron para escuchar. Cada nueva especie pasa por una crisis de integración. Haxis dijo que los Treen fueron considerados demasiado venenosos, los Cronar demasiado agresivos, los Venturi demasiado manipuladores, la colmena demasiado alienígena en su estructura de conciencia. Cada vez hubo peticiones de aislamiento, de restricciones, de tratar a los recién llegados como inherentemente peligrosos, y cada vez, finalmente, aprendimos que la diferencia no es lo mismo que el peligro, dijo, señalando la cafetería. Los humanos están atravesando esa crisis ahora, pero ustedes la están acelerando de maneras que nunca había visto. Su rendimiento académico es excepcional. Su innovación es notable. Su capacidad para forjar amistades entre especies, a pesar de los prejuicios, demuestra unas habilidades sociales que pasamos por alto y subestimamos por completo. En 50 años, quizá menos, los humanos serán considerados una especie más. El miedo se desvanecerá, la sospecha se disipará y la galaxia será mejor por tenerlos en ella. 50 años es mucho tiempo, dijo Tommy en voz baja. Para un individuo, sí, asintió Axis. Para una especie, es un abrir y cerrar de ojos. Están jugando a largo plazo, lo sepan o no. Maya sostuvo la mirada de Krell al otro lado de la mesa. Persistencia en la casa, repitió. Y esta vez, él comprendió todo el peso de sus palabras. Los humanos no solo eran persistentes en la caza, eran persistentes en todo. En el aprendizaje, en la adaptación, en ganarse su lugar entre las estrellas. Sobrevivirían al miedo, a los prejuicios. Los incidentes diplomáticos simplemente por seguir existiendo, sobresaliendo y negándose a ser intimidados. Tengo una pregunta, dijo Krell. Una pregunta completamente sincera. Y espero que no ofenda. Dispara, dijo Maya, pero se corrigió. Perdón,
Expresión humana. Significa, adelante. ¿Te molesta que te traten como si fueras peligrosa? ¿Que te vigilen constantemente? ¿Que la gente te tenga miedo? Maya guardó silencio un momento, considerando que los demás humanos parecían inclinarse hacia ella, esperando su respuesta. Sí, dijo finalmente. A veces me molesta mucho. Vine aquí a estudiar, a aprender, a formar parte de algo más grande que un solo planeta. En cambio, gasto la mitad de mi energía intentando demostrar que no soy una amenaza. Eso resulta agotador. Pero Kesa añadió, también entendemos por qué sucede. Hemos leído los informes de xenopsicología, las evaluaciones de amenazas, las proyecciones sobre la integración humana. Sobre el papel, parecemos aterradores. Historia violenta, gran adaptación a la gravedad, resiliencia psicológica que roza la obstinación. Si viéramos esos datos sobre una especie alienígena, probablemente también seríamos cautelosos. Así que, lo afrontamos. Marcus dijo, demostramos nuestra valía a través de los hechos, no de los argumentos. Dejamos que nuestro trabajo hable por nosotros. Construimos relaciones, una conversación a la vez, y eventualmente, con suerte, la galaxia se dará cuenta de que no somos monstruos. Solo somos personas que, por casualidad, hemos crecido en un barrio difícil. Nerra se acercó durante la conversación, dubitativa pero curiosa. ¿Puedo unirme también?, preguntó. Por supuesto. Maya dijo, haciendo espacio. Más estudiantes comenzaron a llegar. Un estudiante de bioquímica de 3 años, 2 ingenieros Venturi, e incluso algunas unidades colectivas de colmenas. Su conciencia distribuida les permite existir en múltiples lugares simultáneamente. La segregación se estaba desmoronando en tiempo real, siendo reemplazada por algo que casi parecía una comunidad. El profesor Daxis lo observó todo con lo que Krell había aprendido a reconocer como satisfacción. Así es como realmente se produce la integración, dijo en voz baja. No a través de políticas oficiales ni tratados diplomáticos, sino a través de individuos que eligen tender un puente, que eligen ver más allá del miedo para llegar a la persona que hay debajo o al ser extraño que se esconde tras esa fachada, añadió Tommy con una sonrisa. Todos somos extranjeros para alguien, respondió Saxis. Esa es la verdad fundamental de una civilización galáctica. Todos somos extraños, todos extranjeros, todos cargamos con el bagaje evolutivo de nuestros mundos de origen. La cuestión es si permitimos que eso nos divida o nos una en nuestra extrañeza compartida. La conversación dio entonces un giro, pasando de la filosofía a los temas académicos y, sorprendentemente, a acalorados debates sobre los métodos adecuados de preparación de alimentos en diferentes sistemas biológicos. Krell se encontró riéndose de verdad de un chiste que Marcus había hecho sobre la complejidad imposible de cocinar para cenas con diferentes especies. Fue un momento tan normal, tan completamente ordinario, que Krell casi pasó por alto su significado. Hace 3 días, esta cafetería estaba dividida por especies, por miedo, por antiguos prejuicios disfrazados de preocupaciones prácticas. Ahora, estudiantes de una docena de mundos compartían una mesa, discutiendo sobre nimiedades, creando los pequeños lazos que con el tiempo se convertirían en amistades. Y en el centro de todo, casi inadvertida, Maya estaba sentada leyendo una tableta de datos sobre las avanzadas matemáticas de la distorsión, contribuyendo ocasionalmente a la conversación con esa peculiar habilidad humana para realizar varias tareas a la vez. Más tarde esa noche, mientras Krell regresaba a sus aposentos a través de los jardines de cristal de la academia, se encontró pensando de nuevo en la casa persistente, en lo que significaba ser una especie que nunca se rendía, que seguía adelante sin importar los obstáculos que aparecieran. Durante 6 años, la galaxia había tratado a los humanos como peligrosos desconocidos. Y los humanos no respondieron con agresión ni con retraimiento, sino con paciencia. Habían aprendido las reglas, se habían ganado sus puestos, habían demostrado su valía. Habían afrontado el miedo y los prejuicios, y simplemente los habían superado, confiando en que, con el tiempo, otras especies los verían como realmente eran. Eso era lo verdaderamente aterrador de los humanos, se dio cuenta Krell. No su fuerza, ni su adaptabilidad, ni su obstinada negativa a rendirse. Era su optimismo fundamental, su absoluta certeza de que las cosas mejorarían si seguían intentándolo. Habían sobrevivido a todo lo que la Tierra les había deparado. Un poco de ostracismo social por parte de especies alienígenas. Eso apenas fue una molestia.
El dispositivo de comunicación de Krell emitió un pitido. Un mensaje de Nerra. ¿Viste la noticia? El clan Kronar retiró su desafío de honor, y una revisión posterior demostró que Drex inició toda la agresión. En realidad se están disculpando. Krell no se sorprendió. Una vez superado el drama inicial, los hechos quedaron claros. Los humanos no habían hecho nada malo. Acababan de defenderse cuando se sintieron amenazados y mantuvieron la dignidad bajo presión. Finalmente, incluso las culturas guerreras tuvieron que reconocerlo. Otro mensaje, esta vez del profesor Exaxis. Mañana sesión de estudio en grupo. Especies mixtas, con enfoque en la resolución colaborativa de problemas. ¿Te gustaría ayudar a organizarlo? Podríamos usar a alguien con tus habilidades diplomáticas. Krell respondió afirmativamente. ¿Por qué no? Si los humanos iban a cambiar la civilización galáctica simplemente con su presencia persistente, probablemente alguien debería ayudar a facilitar la transición. Las dos lunas gemelas de Academy Station colgaban bajas en el horizonte, proyectando una luz plateada sobre los jardines. En algún lugar de las torres residenciales, miles de estudiantes de cientos de mundos se preparaban para sus ciclos de sueño, sus periodos de descanso, sus fases de regeneración, y mañana despertarían en una galaxia que lenta e inexorablemente aprendía a hacer sitio para los decididos primates de la Tierra. Los habitantes de mundos mortales que miraron un universo lleno de especies más antiguas y establecidas y decidieron que ellos también pertenecían allí. Se avecinaban unas décadas interesantes. Krell sonrió, con las orejas aleteando de anticipación. Había ingresado en la academia para estudiar ingeniería, pero estaba aprendiendo algo mucho más valioso. Estaba aprendiendo qué sucedía cuando una especie imparable se topaba con un prejuicio inamovible. Resultó que el prejuicio iba a perder porque los humanos eran muy buenos ganando guerras de desgaste. Incluso las sociales, especialmente las sociales. Simplemente siguieron apareciendo, siguieron sobresaliendo, siguieron siendo implacablemente, persistentemente, innegablemente humanos hasta que la galaxia no tuvo más remedio que aceptar que tal vez, solo tal vez, los habitantes de mundos de la muerte sabían lo que estaban haciendo después de todo. La búsqueda de persistencia se aplicó a toda la galaxia.